Buenos días chicos y chicas, espero que estén bien. Este video es para poder explicar un poco las cosas que hemos visto en la guía número 1, 2 y 3 en relación a los números enteros, ¿ya? Para eso vamos a ver qué son, a repasar en realidad, ¿ya? ¿Qué son valor absoluto, el inverso aditivo, la representación, orden y comparación, y también la adición y sustracción de los enteros, ¿ya? Para partir, ¿qué son los números enteros? Nosotros estas son cosas que ya habíamos visto en clase, pero de igual forma vamos a repasarlo. Primero, están compuestos por los números positivos, ¿ya? O sea, los números naturales, con los que siempre han trabajado, el 0, y también por los números negativos, que son el inverso aditivo de cada natural, y se denota con el símbolo Z, ¿ya? ¿A qué se refiere con que los números negativos son el inverso aditivo de cada natural? Quiere decir que el inverso aditivo del 3 es el menos 3. El inverso aditivo del 6 es el 6 negativo, ¿ya? Entonces se compone por los números naturales y sus inversos aditivos, y además el 0. Los números negativos, o sea, los enteros negativos, siempre son antecedidos por un signo negativo, ¿ya? Si no lo lleva, eso quiere decir que son positivos. Mientras que los positivos pueden o no llevar el signo. Si ustedes se fijan, acá nosotros no pusimos el más delante de cada número, porque puede no llevarlo. Y los números enteros los usamos constantemente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Ya los vemos en la temperatura, en distancias, en alturas, en profundidades. En la representación, orden y comparación, primero nosotros podemos representar los enteros en la recta numérica, ¿cierto? Así lo veíamos acá. Al comparar los números enteros, o sea, al saber cuál es mayor y cuál es menor, nosotros tenemos que saber lo siguiente. Los números que están a la izquierda de un valor de referencia, supongamos que nuestro valor de referencia va a ser el 4. Los números que están a la izquierda del 4 van a ser menores que el 4, ¿ya? El 1 es menor que el 4, el 3 es menor que el 4, el 3 negativo es menor que el 4, el 7 negativo es menor que el 4. Todos los números que están a la izquierda de un valor de referencia, en este caso elegimos el 4, son menores a este, ¿ya? Ahora, si yo lo veo desde aquí, lo mismo, todos los números que están a la izquierda del valor de referencia, que va a ser el 3 negativo, son menores que el 3 negativo. ¿Ya? El menos 7 es menor que el menos 3. Y también los números que están a la derecha de un valor de referencia son mayores que él. Lo mismo, el 4, todos los números que están a la derecha del 4 van a ser mayor. Todos los números que están a la derecha del 6 negativos van a ser mayor, ya sea el menos 5, sea el menos 4, sea el 1000, cualquier número que esté a la derecha del menos 6 en este caso va a ser mayor. Y aquí vamos a ir resolviendo algunas cosas de la guía número 2 para que vayan quedando más claritas. Nosotros acá teníamos que ordenar, o sea, representar estos números y ordenarlos en la recta numérica. Ya, bueno, esta recta se ve un poquito mal, pero se entiende. Entonces, vamos con el menos 8. Yo lo ubiqué ahí, a pesar de que no está, ahí está ubicado. El 5, vemos que es positivo, por lo tanto me voy, aquí está el 0, es el punto de referencia. Me voy al 5. El 3, el 6, el 5 negativo, el 1 positivo, el 3 negativo, el 5 negativo, el 7 positivo, el menos 1, el menos 5 y el menos 2. Ahí están todos. También vimos este problema que decía, en los siguientes ejemplos asocia cada afirmación con el número entero que lo represente. ¿Ya? Entonces ahí nos daba el ejemplo y nosotros teníamos que ver lo siguiente. Chicos, lo importante acá es el lenguaje que se ocupa, ¿ya?
fíjense en las palabras claves. Decía, la temperatura ambiente es de 2 grados bajo cero. Ahí ya me está indicando que está bajo el cero. Es decir, si lo ubicáramos en la recta numérica, está atrás del cero, a la izquierda. Sí, a la izquierda. Por lo tanto, me estaba indicando que era menos 2 grados o menos 2. La ciudad se encuentra a 800 metros sobre el nivel del mar. Ya me está indicando que el nivel del mar es como el límite. Y la ciudad se encuentra a 800 metros sobre, o sea que arriba del nivel del mar. Por lo tanto, 800 positivo. El buzo está nadando a 20 metros de profundidad. Me está indicando que se sumergió, o sea que está abajo. Así que sería 20 negativo. Si dice estamos justo a nivel del mar, no me dice que no está ni sobre ni bajo, está justo al nivel del mar. Por lo tanto, ¿con qué número podríamos representar eso? Con el 0, ¿verdad? También me dice Julián tiene una deuda de 5.000 pesos. Tiene una deuda, o sea que lo debe. Por lo tanto, eso lo representamos con un signo negativo. Y la última decía, el avión está volando a 9.500 metros de altura. Me está hablando de la altura, ¿ya? No está bajo el nivel del mar, no está en profundidad, sino que me está hablando de la altura. Por lo tanto, es 9.500 positivo. También veíamos lo siguiente. Veíamos este ejemplo, ¿cierto? Me mostraba distintas alturas y profundidades. Estaban los ojos del Salado, que medían 6.893 metros. La fosa de Tonga, que tenía 10.882 metros de profundidad. Este de acá tenía 8.611 metros de altura a nivel del mar, o sea, sobre el nivel del mar, perdón. Y la fosa de las Marianas tenía 11.000 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Y el Everest tenía 8.848 metros sobre el nivel del mar. Ya. Entonces, la primera pregunta decía, ¿qué signo asignarías a la altura de los montes? Si está sobre el nivel del mar, ¿qué signo le vamos a asignar? El positivo. Ay, perdón. Ya la profundidad de las fosas me está indicando que está abajo, por lo tanto sería el negativo. ¿Ya? Luego, bueno, ¿por qué? Porque en realidad es como si estuviéramos viendo una recta numérica que va desde arriba, o desde los positivos, a los negativos. ¿Ya? Y ahí me está indicando el punto 0, que sería el punto de origen. Hacia allá están los positivos, hacia abajo están los negativos. ¿Ya? ¿Cuál es el punto de referencia o el origen en esta situación? Bueno, lo que les decía recién. El punto de referencia o el punto que divide en realidad ambas como tipos de números es el nivel del mar, que sería el 0. De aquí hacia arriba están positivos, de aquí hacia abajo son negativos. De aquí hacia arriba hablamos de altura, de aquí hacia abajo hablamos de profundidad. Desde aquí hacia arriba hablamos sobre el nivel del mar, desde aquí hacia abajo hablamos bajo el nivel del mar. Bueno, y ahí tenían que representar las alturas y profundidades como números enteros, ¿ya? Sabemos que los ojos del Salado, los del K2 y el Everest los vamos a representar con números positivos. Y ambas fosas las vamos a representar con números negativos, ¿ya? Luego decía, si recorrieras linealmente desde el fondo de las fosas Marianas hasta la cima del Everest, ¿cuántos metros recorrerías? ¿Ya? O sea, si desde aquí hacia abajo hay 11.000 y desde aquí hacia arriba hay 8.848 metros, ¿cuánto recorremos en total? Ya eso lo calculan ustedes. Otra de las cosas importantes era el valor absoluto y el inverso aditivo, que fue algo que yo les agregué en la tercera guía. El valor absoluto de un número entero es el valor que representa la distancia entre ese número y el 0, ¿ya? Y lo que yo les explicaba también era que el valor absoluto siempre va a ser positivo o 0.
En este caso, por ejemplo, tenemos el valor absoluto de menos 3. Eso es importante, se representa con esos palitos, ¿ya? El valor absoluto de menos 3 es 3. ¿Por qué? Porque desde el menos 3 al 0 tenemos 1, 2, 3 espacios. El valor absoluto del 3 es 3 también. ¿Por qué? Tenemos 1, 2, 3 unidades desde el 3 al 0. ¿Ya? Entonces, el valor absoluto de 3 negativo y el valor absoluto de 3 positivo es 3, porque en ambos casos hay 3 unidades de distancia entre el 0 y el menos 3 o el 3. Y lo otro era el inverso aditivo, en el que hablábamos de el opuesto, ¿ya? Entonces, el inverso aditivo de un número es el opuesto de ese número. Por ejemplo, la suma de un número y su inverso aditivo siempre es 0. Esto es así. Si nosotros, por ejemplo, decimos que x y su inverso aditivo es menos x, si nosotros tuviéramos menos x, su inverso aditivo sería x, ¿ya? Y si nosotros sumáramos esto, por ejemplo, x más menos x es igual a 0. Con números, menos 4 más 4 es igual a 0. 4 más menos 4 es igual a 0. En ambos casos representamos el inverso aditivo de cada uno, ¿ya? Y aquí pasamos ya a la adición de números enteros. Acá yo se los quise representar con estas figuritas, ¿ya? Voy a tener que sacarlo y explicarlo desde aquí. En la adición de números enteros nosotros podemos representarlo así. Esto es como un juego. Entonces hacemos lo siguiente. Por un lado tenemos acá los números positivos y en el rojo los números negativos, ¿ya? Y vamos a hacer el juego representando esta suma, esta adición. Tenemos 6 positivo más 8 negativo. Entonces, para saber cuál es el resultado, vamos a ir cancelando uno de acá y uno de acá, ¿ya? Por ejemplo, sacamos este y sacamos este. Vamos a ir sacando uno y uno. Sacamos otro, quitamos otro. Quitamos otro de acá, quitamos otro de acá, llevamos 3 de cada uno, quitamos otro de acá y el otro de aquí, quitamos otro de acá, quitamos otro de acá. En ambos lados hemos sacado 5. Vamos a sacar el último de los positivos y sacamos otro de los negativos. Si ustedes se fijan, no podemos sacar estos dos porque ya no nos quedan en los números positivos, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice esto? Que el resultado de 6 más menos 8 es igual a 2. Como están en los números negativos, como está en el rojo que representa los negativos, su resultado va a ser menos 2, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Si tenemos este caso, tenemos 10 positivo más menos 4. Nosotros acá si vamos sacando uno por uno más o menos sabemos cuál va a ganar, ¿cierto? Vamos sacando uno de acá, uno de acá, otro de aquí, otro de acá, uno de... Ahora sí, uno de los azules, uno de los rojos, otro de los azules y el último de los rojos. Por lo tanto, no podemos seguir sacando de acá. ¿Cuántas fichas me quedaron en la parte azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedaron 6 fichas. Estas fichas están en la parte azul, por lo tanto me representa a los positivos. Ya, el 6 es positivo. Como vemos esto, de la siguiente forma. Para sumar enteros, nosotros podemos hacerlo por medio de la recta numérica o también como lo hicimos ahí, ¿ya?
Y vamos a ver lo siguiente. Cuando tenemos dos números que son de igual signo, en este caso tenemos un 3 negativo más un 2 negativo, su resultado va a ser negativo, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer? Sumar sus valores absolutos y mantener el signo de los sumandos, ¿ya? Si lo representamos en la recta numérica, primero vamos a representar el primer sumando, que es el menos 3. Entonces, del 0 al menos 3 se extiende una flecha. Y luego sumamos desde aquí, desde el menos 3, el segundo sumando, que es el menos 2. Entonces seguimos, 1, 2. ¿En qué valor quedamos? En el menos 5. ¿Ya? Lo mismo acá, con ambos sumandos son positivos, del 0 al 4, y luego representamos el segundo sumando, del 4 avanzamos 2 espacios más, llegamos al 6. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la deducción? Que al sumar números enteros de igual signo, nosotros vamos a sumar sus valores absolutos y vamos a conservar el signo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando sumamos números de distintos signos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a restar sus valores absolutos, o sea que tenemos que restar 3 menos 5 o 5 menos 3, ¿ya? Los restamos y luego vamos a conservar el signo del número con mayor valor absoluto, ¿ya? O sea que si nosotros restamos 5 menos 3 me va a dar 2. Entre el 5 y el 3, ¿cuál es el número con mayor valor absoluto? El 5. Y el signo del 5 es positivo, por lo tanto el 2 queda positivo, ¿ya? Si nosotros vemos la representación en la recta numérica sería igual. Representamos el primer sumando, o sea, menos 3, del 0 al menos 3, y luego le sumamos 5. Como el 5 es un número positivo, nos vamos a mover hacia la derecha, ¿ya? Entonces desde aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y quedamos ubicados en el 2, ¿ya? Por eso hice esta demostración, para que ustedes vieran esto de acá. Cuando tenemos una suma de distintos signos, ¿qué se hace en realidad? Restamos, ya fuimos quitando y el valor que nos quedó fue el 6. Hubiésemos restado 10 menos 4, el valor que nos queda es 6. Como el 10 es mayor que el 4, su valor absoluto, su resultado va a ser positivo. Al igual que aquí, teníamos 6 positivo más 8 negativo. Como el valor absoluto de 8 es mayor que 6, vamos a conservar el signo del número mayor, ¿ya? Y restamos esos valores. Y vamos con la sustracción. Para resolver sustracciones, nosotros debemos sumar al minuendo el inverso aditivo del sustraendo, ¿ya? Para eso vamos a recordar las partes de la sustracción, minuendo y sustraendo. Entonces dice que al minuendo, a este valor, yo le voy a sumar el inverso aditivo del sustraendo. Entonces, al minuendo lo dejo tal cual. Y dice que le debo sumar, o sea que este signo de resta ya no va a existir, sino que lo voy a cambiar por un más. Le sumo el inverso aditivo del sustraendo. Si el sustraendo en este caso es positivo, le voy a sumar un negativo, ¿ya? Veamos el ejemplo. Tenemos 2 menos 4 negativo. Por lo tanto, para poder realizar la sustracción, yo debo sumarle al minuendo el inverso aditivo del sustraendo. Entonces esto quedaría así. A 2 le sumo el inverso aditivo de 4 negativo, que sería 4 positivo, ¿ya? Y 2 más 4 es 6. Mira, vamos a ver lo siguiente. Dice, si cierto día en parte chilena del lago General Carrera, las temperaturas máxima y mínima fueron menos 4 grados Celsius y menos 14 grados Celsius respectivamente, ¿cuál fue la variación de temperatura? Ya,
vemos que me pregunta por una variación de temperatura, ¿ya? Por lo tanto, lo que esto significa es que me está preguntando cuál es la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. Vamos a ver representándolo con esto, ¿ya? Tenemos menos 4 grados Celsius y tenemos menos 14 grados Celsius. Ya, ustedes se preguntarán, chuta, me falta un momento. Ya, ahora sí continuamos, me habían faltado fichas. Entonces, tenemos la representación de las temperaturas. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué si el 14 es negativo está representado en los positivos? Recuerden que el azul son los positivos. Y es por lo siguiente. Lo que nosotros hacemos es trabajar con el inverso aditivo, recuérdenlo. Entonces en realidad tenemos un menos 4 más el inverso aditivo de menos 14 es 14 positivo. Lo vamos a poner con los signos. Por lo tanto, tengo una adición o tengo un número positivo, ¿ya? Entonces ahora podemos hacer lo mismo que hicimos delante. Sacamos uno de acá, uno de acá, otro de acá, otro de acá, otro de acá, otro de aquí y el último de los negativos y otro de los positivos. ¿Cuántas fichas me quedaron? Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces el resultado es 10. Positivo o negativo, me quedaron en los positivos, ¿ya? Y ahí está, chicos. Si nosotros nos fijamos en esto, vemos que tenemos en el fondo una una adición de un número negativo y un número positivo. ¿Qué pasaba aquí? Teníamos que restar sus valores absolutos, o sea 14 menos 4 me daba 10, y conservar el signo del número mayor, o sea positivo, ¿ya? Y aquí yo les había puesto esta tablita que nos servía para poder identificar cómo cómo restar los números. Teníamos un ejemplo, acá tenemos qué pasaba al representarlo con el inverso aditivo, ¿ya? Nuestra sustracción era más 3 menos más 8. Entonces quedaba más 3 más menos 8. Recuerden que trabajábamos con el inverso aditivo, ¿ya? Y lo mismo en cada uno de estos. Bueno, chicos, espero que les haya servido, ¿ya? Cualquier duda, ustedes saben, pueden escribir en el correo y que estén bien. Un abrazo.